sabéis, esta es la segunda jornada, creo recordar, ¿no?, que hemos organizado, en este caso, con Mutua Universal. Con Mutua Universal, a la que especialmente quiero agradecerle pues el que nuevamente haya contado con el colectivo de graduados sociales pues para la organización de esta jornada. Son organizadas por ellos, en este caso conjuntamente, las dos instituciones. Y como no, lógicamente, pues también a la UCAM, el que nos ceda pues este espacio tan precioso, tan maravilloso, para desarrollar esta jornada. Sabéis que no hace mucho firmamos un convenio de colaboración también con esta universidad, donde tenemos algunos proyectos que vamos avanzando. Mañana, precisamente, con el señor Baldosel, que está aquí, vamos a tener una reunión en el colegio para ver si damos un impulso a esas actuaciones que queremos llevar a cabo con la universidad. Y decía que nuestro agradecimiento del colegio pues a esta jornada, y especialmente, como no puede ser de otra forma, a las personas también que nos acompañan aquí esta tarde. En este caso, voy a empezar por la derecha. En este caso, pues tenemos a don Francisco Martínez Ruiz, que es Ruiz como yo, director de Grandes Cuentas de Mutua Universal. A continuación, por todos conocido, don Diego Martínez Rafeca, que es el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, que yo creo que no es jefe de inspección, ¿no? Es director territorial. Y jefe de inspección. Director territorial y jefe de inspección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Murcia. A María Villaplana, que ya todos conocéis, ¿no?, que es la Dirección Técnica de I+D del área de prevención de la Mutua Universal. Y finalmente, por lo menos importante, en este caso, hombre, el que estés a la izquierda, y empezó por la derecha, pues a don Víctor, que a Víctor yo creo que lo conocemos todo el mundo. Aquellos que ya llevamos muchos años en el mundo del derecho del trabajo y la seguridad social, lo conocimos hace muchísimos años. Y él, como director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social, pues ha querido estar con nosotros, lo mismo que hizo este año pasado, al cual de verdad le agradezco su presencia, porque en definitiva es un plus añadido contar con tu presencia en esta jornada. Habéis visto que hemos firmado aquí pues un documento. En este caso era un convenio de colaboración que no teníamos con Mutua Universal, y lo ha firmado por doña Miriam Serrano, que yo le decía, no nos tenemos el gusto de conocernos. Dice, es que estoy desde julio del año pasado, de julio del año 17. Digo, yo encantado de conocerte, y yo espero que sigamos efectivamente en esta colaboración. Como decía, pues doña Miriam Serrano, que es la directora regional de Mutua Universal, y yo mismo pues hemos firmado ese convenio de colaboración, que, como sabéis, como somos también muy transparentes, pues aparecerá no a mucho en la página de transparencia de nuestro colegio. Y a partir de aquí, a ver si efectivamente, tal como hemos hablado, pues que también organicemos jornadas que sean de interés para el colectivo, para ambos en este caso. La presencia nuestra hoy obedece pues a estos dos ponentes, ¿no?, a don Diego Martínez Rafeca y a doña María Villaplana. Va a comenzar María Villaplana, sobre todo por el tema técnico. Sabemos que es una persona, ya lo vimos el año pasado, yo he tenido la oportunidad de oírla en más de una ocasión, de una exposición muy amena, y yo creo que todo lo que tenga que ver con el área de prevención para los graduados sociales es bienvenido. Necesitamos conocer. Hay algunos que son, efectivamente, porque tienen las diversas especialidades de prevención, otros, como yo, no las tengo, me quedé como graduado social, de lo cual estoy muy orgulloso, pero no tengo esa especialidad, con lo cual me gusta aprender. Yo creo que mis compañeros también, a todos nos gusta aprender, sobre todo pues, para asesorar a nuestros clientes y evitar, en la medida de lo posible, aquellos accidentes que ocurren, por desgracia, en nuestra comunidad. Y supongo que don Diego Martínez Rafeca nos dará también algún dato al respecto, como hizo el año pasado, que todavía lo recuerdo, ¿no?, con la furgoneta aquella y con todo aquello. Y yo espero que se pongan las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y después don Diego Martínez Rafeca. Bien, pero claro, me gustaría dar también la oportunidad de hablar. Tú, María, como vas a hablar, no, pero a mí me gustaría, pues, que en este caso don Francisco Ruiz y que también don Víctor, por dirigiesen unas breves palabras de la línea que estamos trabajando.
Pues adelante, don Francisco. Como siempre, y sobre todo desde que iniciamos esta colaboración que hoy se ha plasmado en un convenio con el Colegio de Graduados Sociales y con la Universidad Católica, Mutua Universal, pues muy satisfecha y muy contenta, estamos todos los que trabajamos en ella y nuestros compañeros aquí y otros que no están, en poder tener la oportunidad de concitar, promover una reunión, un encuentro profesional de estas características que, como comentaba el año pasado, tiene la característica de que intervenimos los actores que participamos principalmente en el sistema español de protección de la salud, de la seguridad social y de los trabajadores, que son los profesionales del ramo, los graduados sociales, la alta inspección, la autoridad laboral, las universidades y las mutuas colaboradoras de la seguridad social. Yo creo que todos ustedes conocen perfectamente lo que son las mutuas colaboradoras de la seguridad social. Ahí me gustaría hacer dos aportaciones, dos reflexiones. Hace unos días tuvimos el encuentro corporativo general de nuestra mutua. Nuestra mutua es una mutua grande, es una mutua importante dentro del centenaria, dentro del sector mutual español, la tercera mutua española en distintos ratios. Y nuestro director gerente, el señor doctor Well, nos lanzaba una serie de reflexiones que yo considero de interés trasladarles a ustedes esta tarde. La primera era un llamamiento serio, firme, de compromiso, con un aspecto que no por conocido ha de dejarse de subrayar dentro del papel de la actividad de las mutuas colaboradoras de la seguridad social. Y es nuestro papel como servicio público. Nosotros somos una entidad que pertenece al sector público y que nuestra actividad diaria está relacionada con los intereses públicos. ¿Cómo interpretamos nosotros nuestra participación? ¿Cuál es nuestro grano de arena, nuestra aportación en este objetivo de proporcionar mejores mecanismos, el mejor sistema, o mejorar el sistema de protección de la salud, de los accidentes de trabajo, contingencias profesionales, etcétera, y de salud médica de los trabajadores españoles? Pues en dos planos, y el doctor Well los centraba, a mi juicio, muy acertadamente. El primero era, como digo, subrayar nuestro papel de entidad que presta un servicio público. Pero bueno, esto no deja de ser una declaración y además no deja de ser una afirmación que está en la ley. Pero por otra parte, nuestro gerente, que ya ha estado aquí en Murcia el año pasado, en un acto que tuvimos en el Club Remo, en el primer convenio que celebramos con la Universidad Católica, con la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa del casi imprescindible Víctor Meseguer, como ya señalaba el presidente del Colegio de Graduados Sociales, y este tipo de cuestiones en Murcia, señalaba el doctor Well que nosotros tenemos que trabajar en unas organizaciones que son complejas, las mutuas, no son entidades sencillas de gestionar y de trabajar. Tenemos que trabajar, aparte de tener, como digo, la referencia de que somos un servicio público, tenemos que pensar en cuál es nuestra aportación verdadera, cuál es el valor añadido que nosotros podemos introducir en este esquema de nuestra aportación al servicio público. Y una de las primeras cuestiones, y me alegro que esté aquí mi compañera María Villaplana, que está en la dirección de I+D y Digitalización, está haciendo un trabajo magnífico, es mejorar la gestión interna de las mutuas, ese tipo de cosas que son un poco ásperas, que pertenecen al mundo de la informática, de la tecnología, de los procesos, de la gestión, pero que todos ustedes y nosotros también sabemos que una mejora de los sistemas de gestión, de los sistemas de seguimiento, de los sistemas de comunicación con la autoridad laboral y de seguridad social repercuten directamente en el trabajador y en las empresas que cotizan al sistema español de seguridad social. En segundo lugar, incorporar a nuestra actividad productos, servicios que no están exactamente enunciados en la ley como obligaciones de las mutuas. Son los productos de vida saludable, bienestar universal, tener un buen dispositivo de prestaciones sociales, ejercer nuestra labor en el terreno de la responsabilidad social corporativa, un conjunto de gestiones o de cuestiones que van a ir mejorando y van a ir proporcionando nuestra aportación al sistema de protección y seguridad social de España, y nos van a permitir también
tener mejores resultados a final de año para que esos mejores resultados reviertan en el sistema de pensiones o en otros servicios de la Administración de Salud y Seguridad Social del Estado. Y una última cuestión, para no alargarme más, es la que está referida a la formación, a la participación. Somos entidades especializadas, al igual que los colegios profesionales y, por supuesto, la Inspección de Trabajo y las entidades docentes en el campo de las relaciones laborales y el derecho del trabajo y de la seguridad social. Pero nosotros somos unas entidades bastante especializadas en todo lo que es la gestión de la contingencia, de los asuntos médicos, de los asuntos de bajas, etcétera, 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 por hablar el lenguaje coloquial. Y nosotros en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte porque hemos podido conectar con la Universidad Católica de Murcia. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el año pasado tuvimos la oportunidad de suscribir un convenio de colaboración con la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y en conjunto con la Universidad Católica hemos desarrollado distintas acciones formativas o de divulgación. Una de ellas es esta de hoy, otras continuarán en los próximos meses en los talleres de grado de Relaciones Laborales y para nosotros es una satisfacción porque es muy conveniente que la sociedad, los profesionales, las autoridades, toda la sociedad en general, insisto, conozca el papel, más allá del papel, la verdadera realidad de la actividad de las mutuas colaboradoras de la seguridad social y, sobre todo, conozcan, que yo estoy seguro que todas, pero desde luego nuestra mutua está comprometida con que la labor social, la labor del servicio público que realiza, esté proporcionada y esté ofrecida en las mejores condiciones en las más de 1.600 personas que en distintas responsabilidades trabajamos en esta ruta. No me extiendo más. De nuevo agradecer, como siempre, al presidente del Colegio de Laboradoras Sociales, que nos atiende de maravilla siempre que se lo solicitamos, a la Universidad Católica, por supuesto al director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo de Murcia, don Diego Martínez de Fecas, que si no recuerdo mal es compañero mío de carrera. Creo que sí. Y darles a ustedes, pues de nuevo, muchísimas gracias, como el año pasado, por acompañarnos en esta jornada. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues, don Víctor, adelante. Muchas gracias, José, presidente del Colegio de Laboradoras Sociales. En primer lugar, por una cuestión de cortesía, que es muy importante. Bienvenidos y bien hallados a la Universidad Católica de San Antonio. Bienvenido y bien hallado a la Universidad Católica de San Antonio en nombre de Gonzalo José Fernández de Botilla, que es el decano de Ciencia Jurídica y de la Empresa, que es la facultad donde está encuadrada la Cátedra Internacional de Reserva. Es un placer, Gonzalo, que nos acompañe y estés oído nosotros aquí. Además, nosotros celebrando un cumpleaños, que tenemos un año en convenio con Mutua Universal, ha sido un convenio muy importante. Para mí, soy sincero, ha sido un convenio trascendental en la vida de la cátedra. En primer lugar, por tener el placer de echar muchos ratos muy buenos con Francisco Martín. Para mí ha sido importantísimo, quizás lo más importante. Y en segundo lugar, porque de la mano de Francisco, que también es profesor de esta casa, profesor de Derecho Administrativo, nos estamos dedicando a lo que nos tenemos que dedicar, una universidad, a hacer formación y a hacer la vida. Bueno, pues en ese plan de actividades que Francisco comentaba, en el que se incluye esta jornada y en el que hay muchos más herramientas y muchos más instrumentos, desde la cátedra hay tres que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, un máster de Dirección de Relaciones Laborales, RSC, y Gestión de Personas, donde el 80% del profesorado precisamente son inspectores, son miembros de la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, del INS y de la Tesorería. Evidentemente un ámbito de mucha importancia para ustedes, para el Colegio de Laboradoras Sociales y para cualquier graduado social. Por segundo año, el máster de RSC, Sostenibilidad y Diplomacia Corporativa, este año presenta dos novedades muy importantes. Una, la Directiva Europea de Información No Financiera, que como ustedes saben, si no se lo digo yo, es convalidable por una memoria de responsabilidad social que surge de un nuevo yacimiento de trabajo para cualquier asesoría de empresa, y luego la nueva ley de contratación pública, que todavía va a entrar en vigor, de aquí a poco tiempo, se aprobó en
diciembre, si no quiero equivocarme, que incorpora la cláusula social. Cláusulas sociales con reserva de contrato en el pliego de condiciones o como condición sometida a la ejecución del contrato para todas aquellas empresas que trabajan con las administraciones públicas. Y por último, el máster de recursos humanos online, donde intentamos intentamos continuar con una estela y una labor que inició Gonzalo hace mucho tiempo, con una facultad que cuenta con un grado de relaciones laborales y recursos humanos, con un grado de administración y dirección de empresas, ahora se incorpora el grado de marketing. Creo que son 15 titulaciones, Gonzalo, si no me equivoco, las que dispone esta facultad, y en el ámbito de la especialización de máster de relaciones laborales. Llegado a este momento, yo le diría, como las palabras son enanas y los hechos son gigantes, yo quisiera poner un vídeo que refleja qué opinan nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, de ese viaje que hace un año emprendimos con Francisco de la Mutua, y después otro pequeño vídeo, son en total 4 minutos, sobre la metodología que usamos en esta universidad para intentar transferir conocimiento, transferir habilidades y, por supuesto, también transferir capital relacional. Si os parece, lo ponemos y con eso Soy Isabel Blanco, que soy periodista freelance, que quiero colaborar con televisión y también con Onda Nacional en esta última, por una sección semanal denominada Más que Empresas, donde precisamente hablamos de responsabilidad social corporativa. Sí, yo soy Mara Hernández y trabajo para la Asociación de los Estudiantes y además soy la trabajadora social y guía. Soy Isabel Navarro, trabajo en una asesoría del Departamento Laboral de Suco. Conocido sobre Lucas, trabajo en la Fundación de País, una de las organizaciones del tercer sector de la sociedad y mi cargo es el director general
trabajamos en el marco del RSC y sigan que nos parece. Nada, Kiko, feliz cumpleaños a este convenio entre el Mutua Universal y la Cátedra de Restauración del SC. Muchas gracias. Que cumplamos muchos más, cumplamos juntos y sigamos haciendo formaciones como esta, no todas las clases son así. Y a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidos. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, ya sin solución de continuidad vamos a oír a María Villaplana. Es un placer el poder debatir y volver a coincidir con todos los que asisten a esta jornada un año más en un lugar tan entrañable para nosotros. Quiero agradecer también sobremanera al Colegio de Graduados Sociales, a Pepe Ruiz, en este caso me acompaña en la mesa como representante, su constante amabilidad y disposición para colaborar con Mutua Universal y con cualquier otra organización con el afán de mejorar sobre el conocimiento y fundamentalmente, como es mi misión, motivar en un cambio cultural. Y quiero agradecer a la Inspección de Trabajo, a Diego Martínez Rafeca, el que pueda compartir mesa conmigo. Para mí es un placer siempre escucharle. En este caso lo paso mal porque aprendo de su exposición y me sirve como motivación e impulso para la mía, pero me han adelantado, con lo cual pido disculpas, intentaré ajustarme en tiempo para que luego escuchemos lo importante. Dicho lo cual, me permitís que nos tuteemos, sois compañeros y amigos, me siento muy cercana a todos vosotros, sabéis que como docente del grado de Relaciones Laborales, quiero agradecer que estéis aquí un año más. Sé de la dificultad de poder cuadrar nuestras agendas y dedicar tantas horas, o al menos 2 horas por la tarde, a pasar un rato juntos. Y sin más dilación, paso a presentar la jornada que esta tarde, vamos a ver si es que me ha dicho que funciona, pero perdón. Vamos aquí, a ver. Sí, vale. La jornada que hemos diseñado concuerda con lo establecido en el Marco Estratégico de la Unión Europea sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2014 y 2020 para abordar
el envejecimiento de la población activa, los riesgos emergentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Este marco establece y llamaría la atención a que, en particular, determinados grupos poblacionales, pues trabajadores de tramos etarios significativos, fundamentalmente los trabajadores jóvenes y los trabajadores de edad avanzada, los trabajadores discapacitados y, en especial, las mujeres, son sectores que requieren de una atención especial y del desarrollo de programas y estrategias específicas. Además, invita a que las políticas de seguridad y salud en el trabajo promuevan la paridad y la igualdad en el empleo, convencidos, como nos expone y nos recalca la Agencia Europea, en este caso Osalan, que ignorar las cuestiones en seguridad y salud de género en el trabajo no promueven ni mejoran nuestro conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Bien, con esta máxima, con la máxima de abordar lo que ya sabemos va a ser una necesidad a corto plazo y, fundamentalmente, si me permitís, con la premisa de que parece muy novedoso, incluso en los telediarios estamos viendo la misiva de promover la igualdad con el Día Internacional de la Mujer, la brecha salarial. Bueno, pues en principio, y para enfocar esta jornada desde una perspectiva científica, vamos a acotar los términos fundamentales a los que nos debemos referir todos desde el mismo paradigma. Luego voy a hacer una pequeña aproximación al estado actual concreto. En realidad, cuando hablamos de segregación de género, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está España? Existe esta cuestión, nos debe preocupar. ¿Y cómo nos afecta en la salud? ¿Cuál es la repercusión en la salud laboral en ambos grupos, de hombres y mujeres trabajadores? Y finalmente, como no puede ser de otra manera, acabaremos desde una perspectiva algo positiva, diciendo lo bien que se está trabajando ya y dónde podemos llegar a trabajar, fundamentalmente vosotros, que sabéis que os considero bandera en el cambio cultural de las empresas de nuestro país, en este caso de la región de Murcia, los autónomos y la micropyme. Bien, pues cuando hablamos de segregación de género y de incorporar la perspectiva de género en materia de seguridad y salud, debemos abordar las diferencias que a priori sabemos ocurren con sexo, género, perspectiva de género, y a qué nos referimos cuando hablamos de segregación ocupacional. Las diferencias que hay entre ambos grupos, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, es lo que conocemos por sexo y no tenemos ninguna duda de que existen como tal, pero sin embargo sí que tenemos claro que no son capaces de explicar los diferentes impactos en la salud. Sí que naturalmente los impactos en la salud reproductiva, embarazo, lactancia, incluso menopausia, pero no son capaces de explicar, hoy día hay constancias científicas que recalcan que los diferentes perfiles de riesgo en cada uno de los géneros tan solo las pueden explicar las condiciones de trabajo, las condiciones ambientales y cómo realmente somos tratados en la sociedad. Es lo que estamos describiendo como género, las características socialmente construidas que se aprenden, que varían según la cultura y que además se pueden cambiar. Bien, dentro de esta dinámica, cuando hablamos de perspectiva de género, el concepto de perspectiva de género se adoptó por primera vez en la Conferencia de Mujeres de Naciones Unidas ya en el año 95 en Beijing, y nos impone la necesidad de que todos los que estamos relacionados con la seguridad y salud, los que trabajamos en el mundo empresarial, nos pongamos unas gafas especiales que nos permitan dilucidar y admitir las diferencias claras que hay entre hombres y mujeres en la sociedad, en la política y en el trabajo. Es un nuevo enfoque, un paradigma desde el que vamos a abordar y vamos a diseñar las estrategias preventivas para que sean eficaces. En este sentido, se define como un proceso mediante el cual se valora las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada. De ahí que hablemos de transversalidad. Necesitamos integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la política comunitaria. Sin embargo, ¿qué sucede hoy? Realmente, aunque ya hablábamos de perspectiva de género en el 95, hemos avanzado en algo, ¿no? En la última publicación de la OIT, en la más reciente, se nos dice que hay probadas evidencias que constatan la segregación de género, la disparidad de género en el mundo laboral, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, y que se ha convertido en una característica de nuestro mercado laboral. Cuando hablamos... A ver... Entiendo que aquí... ¿Le das? Sí.
Ah, bien, si tengo esto no tengo problema. Cuando... Esto me sucede con la edad, antes no me pasaba. Cuando hablamos de segregación de género, ciertamente estamos hablando ya de un patrón que corresponde con la subrepresentación de un determinado género en algunos estamentos y de otro en la participación del empleo total. Estamos hablando de diferente exposición de riesgo laboral en las mujeres y en los hombres y, por tanto, estamos hablando de diferente repercusión sobre la salud. Bien, pero ¿hasta qué punto, en qué nivel? Cuando hablamos de segregación laboral por género, ¿nos referimos a lo mismo? ¿Hay diferentes tipos de segregación de género en el trabajo? ¿Todos nos van a afectar por igual? Es importante para mí que comprendamos que existen dos tipos de segregación a la que las mujeres y hombres estamos sometidos en el trabajo. En un caso, cuando hablamos de segregación horizontal, estamos hablando de aquella característica que define que las mujeres fundamentalmente trabajan en unos sectores específicos, pero no solo en unos sectores específicos, sino que realizan tareas específicas. Ahora veremos cuáles son los sectores feminizados, sin detenernos demasiado, simplemente una exploración por encima. Y cuando hablamos de segregación vertical, estamos hablando de conceptos que nos parecen algo modernos. Ayer mismo en el telediario oíamos, ¿no?, aquello de la brecha salarial, el efecto del techo de cristal. Es decir, es aquel grado diferencial que impide que las mujeres alcancen puestos directivos y que puedan ocupar determinados puestos en la estructura organizativa. Bien, por tanto, por tipo de actividad, las diferentes ocupaciones desempeñadas por las mujeres, hablamos de segregación horizontal, y en función a la categoría laboral que ocupan las mujeres, incluso en las mismas empresas, en las mismas ocupaciones, estaríamos hablando de segregación vertical. La evidencia científica apunta a que las mujeres predominan o han tenido mayor dificultad de ocupar los puestos más elevados en la jerarquía. ¿Y hasta qué punto se produce la segregación horizontal? Si me permiten, voy a utilizar una referencia muy sencilla. Disculpe que esté en inglés, es porque suelo robar de la OIT, de la OMS o de la Agencia Europea las últimas estadísticas publicadas. Estas pertenecen a la página web de Mujer y Trabajo y me van a permitir, con este mapa que la OIT diseña sobre la segregación y la desigualdad de género en el trabajo, poder hacer eco de esta subrepresentación de la mujer a nivel de segregación horizontal y vertical. Esta simplemente nos está haciendo una representación del alcance de empleo que en los últimos años, en participación del mercado, la mujer ha avanzado considerablemente. Ciertamente, con otro tramo de edad, en la anterior eran con mujeres mayores de 15 años, aquí con un tramo etario de los 20 a los 64, vemos que la ocupación laboral de la mujer ha ido avanzando, pero sin embargo se ha caracterizado por tener una mayor informalidad, mayor precariedad y menor valoración a nivel social y económico en los puestos desempeñados. Hemos dicho que en cuanto que estamos hablando de segregación horizontal, se constata en este avance que las mujeres con claridad solo ocupan sectores determinados, predominantemente unos sectores en concreto, que son categóricamente diferentes a los desempeñados por hombres y que además se da una circunstancia: es más limitado el número de sectores y de ocupaciones desempeñadas por mujeres que de hombres. Es decir, es poco habitual que una mujer pueda trabajar en silvicultura, que pueda trabajar en construcción, pero los hombres, al contrario, sí están diversificados y van ocupando por ahora puestos que estaban feminizados. Sin embargo, además, vemos que esto no tiene tendencia a variar. ¿Y qué sectores y qué ocupaciones? Me permiten que a nivel, en el gráfico de la izquierda, haya plasmado la última fotografía de las estadísticas publicadas por el INE, en el que se ven representados en azul clarito el tramo del porcentaje de las ocupaciones mayoritariamente representadas por las mujeres, que, como destaca la OIT en el margen izquierdo, son predominantes en 6 sectores: servicios sociales y salud, comercio, educación, administración pública, actividades comerciales y en hostelería. El 60% de las mujeres dedican su actividad a estos sectores, al contrario, solo el 31% de los hombres.
Pero además hemos descubierto que en estos mismos sectores los trabajos que realizan hombres y mujeres son categóricamente diferentes. Verán, he tenido la oportunidad para preparar esta jornada en revisar cuáles han sido los proyectos a nivel europeo e internacional que en línea del marco europeo se están promoviendo como ejemplos de buenas prácticas para evitar la segregación laboral de género. Y ha habido una industria avícola francesa que, con objeto de mejorar la carga ergonómica de los puestos, tuvo la oportunidad de valorar cómo efectivamente, incluso en el mismo puesto y en aquel puesto que estaba representado al 50% de forma paritaria por hombres y mujeres, los hombres hacían tareas muy específicas, valoradas categóricamente de forma superior, por ejemplo en el despiece de los pollos, y las mujeres aquellas con menos carga, que suponían tareas de mayor minuciosidad, por ejemplo a la hora de extraer venas, quitar la piel, y que estaba de nuevo potenciando una segregación tanto horizontal como vertical, porque veremos posteriormente que incidía en la brecha salarial. Muy bien, y es que en realidad cuando hablamos de trayectoria universal del desempeño de la mujer en el trabajo, en el que sin estar reglado legalmente hay un velo, un tendido velo que a priori es transparente pero difícil de pasar, por eso le llamamos techo de cristal, que impide alcanzar los puestos no solo de la alta jerarquía o a nivel gerencial, sino también a nivel de mandos intermedios. La segregación vertical, por tanto, conlleva la conocida como brecha salarial. No es necesario que me detenga mucho. Sé que hay muchos que lo tienen o lo tenemos interiorizado. Bueno, sí, lo fundamental para mejorar es conocer el estado actual concreto. Y una vez que tenemos claro que las mujeres generalmente ocupan puestos menos capacitados y con peor retribución, solo nos queda ir adaptando nuestras políticas en materia de seguridad y salud, porque hay una repercusión elevada en cuanto a la vivencia exponencial del estrés en el trabajo y a una mayor prevalencia de patologías que ahora veremos. La brecha salarial se conoce como la diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres, sigue permaneciendo elevada. No voy a detenerme en hablar de brecha salarial ajustada o no ajustada, pero generalmente sí les diré que cuando intentamos hablar de estadísticas estamos hablando de la brecha salarial por hora trabajada para evitar tener que diferenciar entre el tiempo de trabajo o la tipología de contrato. Decir que en 2011 las mujeres en la Unión Europea ganaron de promedio un 16% menos por hora que los hombres, que varió en un porcentaje de un 25%, donde destaca una brecha salarial mayor en otros países, pero que de media, como establece la OIT, el salario de la mujer por hora trabajada es un 77% o supone el 77% del ingreso de los hombres. Bien, hemos avanzado bastante desde los años 60, en la que estábamos hablando era el 60%, la diferencia, y nos hemos acercado o hemos superado el 30% de los años 90. Sin embargo, cabe destacar que hoy día, en 2018, la brecha salarial sigue aumentando y, lo que es peor, se mantiene en los sectores feminizados, es decir, en aquellos sectores, por ejemplo, como la sanidad o la hostelería, en el que el empleo es mayoritariamente femenino, la brecha salarial se agudiza por género y se agudiza con la edad. Es decir, hay más diferencia en salario por hora trabajada de lo que una persona en un tramo de edad superior, hombre, cobra sobre una mujer que en el empleo joven. Y con este pronóstico, la OIT nos anuncia, sin una acción selectiva clara y contundente, a este ritmo, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres no la alcanzaremos hasta 2086. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de techo de cristal? El término techo de cristal se utilizó por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en el 85 y venía a describir la grave situación en la que mujeres con alta competencia, con alta capacidad demostrada, tenían para alcanzar los puestos en los que sobradamente eran competentes y que generalmente eran ocupados por hombres. Este techo de cristal, que como decíamos no está arreglado y que además parece transparente y fácil de pasar, es una barrera infranqueable que se ha ido manteniendo a lo largo de los años. Hay dos parámetros que nos permiten valorar cómo realmente la mujer hoy
tiene menos capacidad directiva, incluso en puestos de mandos intermedios. Fijaros qué nota más llamativa. Es, así como en el 12% de los casos de los hombres pueden tener una directora o un coordinador femenino, en el 50% de las mujeres sí que puede ser femenina. Y la brecha o la diferencia del 2 por 1 a que los hombres puedan dirigir equipos de trabajo más de 10 personas sobre las mujeres. Bien, esta disonancia con esta transparencia es un estudio muy reciente, publicado en 2017. Solo quiero hacer ver cómo a lo largo de los años en España, que sería el marcador rojo, la capacitación de las mujeres, el nivel de formación que ha ido en ascenso, ha aumentado la brecha y la disparidad en no poder ocupar los puestos para los que están preparados en relación con el resto de Europa. Es decir, hemos potenciado la formación entre las mujeres, la capacitación ha tenido un avance geométrico exponencial, pero no se ha acompañado con la opción a llegar o a escalar puestos en la estructura jerárquica en comparación al resto de Europa. No existe tanta disparidad. No me entretengo más en esto porque la semana que viene es el Día de la Mujer Trabajadora y ya tendréis ocasión de incidir. Pero bueno, parece claro que estamos denotando diferencias. ¿Y qué pasará con estas diferencias? Bien, en la actualidad, si entramos en la página de Eurofound, podremos encontrar, y de la Agencia Europea, podremos encontrar artículos que destacan que otro de los parámetros de empleo en los que se genera y se constata mayor disparidad es en la brecha de la ocupación a tiempo parcial. En la gráfica que muestro se observa el porcentaje de trabajadores que ocupan empleo a tiempo parcial. Como veis, España, que lo he intentado remarcar y aquí se ha quedado un poco así, la disparidad es clara y es contundente. Cuando hablamos de empleo a tiempo parcial, veremos que el 31% del total de empleo en 2008 estaba ocupado por mujeres, tan solo el 7% de los hombres, y hemos ido evolucionando. En 2011, en la Unión Europea, el 32% de las mujeres ocupaban el empleo a tiempo parcial, mientras que tan solo el 9%, y ya en 2012 se reduce en ambos grupos. Las mujeres continúan casi el 32% y los hombres no alcanzan el 8,5%. ¿Por qué insisto en esta brecha de ocupación del empleo a tiempo parcial? Veremos que la OIT insiste que tan solo flexibilizando las fórmulas de empleo que permitan que los hombres compatibilicen la vida laboral y familiar y que tengan estrategias para ocupar el tiempo flexible de trabajo, podremos mejorar las condiciones de trabajo y la precariedad en el empleo al que se ven sometidas las mujeres y que condiciona la exposición a determinados riesgos y provoca la disparidad en salud. Un dato a tener en cuenta, como os decía, de lo establecido en el marco europeo, hay dos sectores en los que todavía es más acuciante. En aquellos sectores de edad, trabajadores de edad avanzada, el tramo etario con más de 55 años y en los trabajadores jóvenes. Bien, quizá tan solo detenerme en un dato importante. De nuevo, vemos en la gráfica el porcentaje de mujeres que trabajan pocas horas, horas cortas y horas no retribuidas. Es decir, ya hemos asumido en nuestros modelos culturales que la mujer continúa trabajando más horas no retribuidas que el hombre, es decir, hablaremos del trabajo no retribuido. En la figura 7 podemos ver a nivel mundial, y en este caso el empleo femenino está marcado en rojo, como en todo el mundo el porcentaje de puestos con menos de 25 horas semanales es desempeñado por mujeres. Vemos que también la cuota de empleo entre hombres y mujeres con menos de 14 horas, y os remarco, España fundamentalmente es desempeñada por mujeres, y que la brecha de género en cuanto al empleo a tiempo parcial es de 10 o supera los 10 puntos porcentuales. Y no es que las mujeres tengan o no tengamos ganas de trabajar total de empleo, de ahí cuando hablamos de subempleo por insuficiencias de hora, es que no tienen capacidad de desempeñar estos puestos, quizá porque no hay todavía puestos suficientes u horas suficientes de trabajo ofertadas, y además porque desempeñan
la mayor parte del tiempo de trabajo no remunerado, fundamentalmente en cuanto a la actividad doméstica. Las mujeres de media, las últimas estadísticas confirman, dedican un promedio de 1 a 2 horas más diarias que los hombres a la suma del trabajo diario remunerado y no remunerado. Y como veremos en esta figura, en la evolución en España, os remarco en azul, del 2003 al 2010, bueno, ha avanzado un pelín la ocupación del tiempo de trabajo no remunerado en hombres, también ha avanzado en mujeres, pero la disparidad sigue siendo clara. En los 23 países prácticamente se observa por igual. Bien, ¿y cuáles son los efectos para la salud? He querido fundamentalmente recalcar los efectos de la salud psicosocial, los efectos o la repercusión en la salud osteomuscular, los trastornos musculoesqueléticos y en la salud reproductiva. Y simplemente voy a hacer una indicación. Los niveles de enfermedades relacionadas con el estrés es aproximadamente 2 veces superiores en mujeres que en hombres, y la repercusión, es decir, las enfermedades prevalentes relacionadas con el estrés, como las cardíacas, trastornos musculares, trastornos óseos, depresión y agotamiento, son patologías fundamentalmente presentes en el sector femenino. Esta estadística de 2018 vuelve a ser una señal de alerta, sobre todo cuando vosotros asesoráis a vuestras empresas clientes y sabéis que la morbilidad de índole psicosocial, las depresiones, las ansiedades, este tipo de cuadro se alarga y provoca una IT de larga duración y, por tanto, estamos hablando de prevalencias considerables. Pero, además, recalca la OIT y recalca la Agencia Europea, la salud mental y la alteración de la salud mental en las mujeres deviene de la exposición diferencial laboral. No responde a las diferencias biológicas establecidas por sexo, sino que tan solo es el desempeño diferencial de los puestos, las actividades y las estructuras jerárquicas, acompañadas de la distribución del tiempo de trabajo, el doble desempeño rol-familia y la brecha salarial, la que está imponiendo una realidad totalmente diferente que correlaciona con unas patologías diferentes. En resumen, los hombres en las mismas circunstancias y las mujeres en las mismas circunstancias que los hombres no seríamos tan diferentes. De aquí, insistiendo en este desequilibrio del trabajo de vida laboral y familiar, celebrada la audiencia de hace unos días, de esta semana, en el Parlamento Europeo, con una propuesta de la Comisión Europea para mejorar el balance de vida personal y laboral, se invita y se propone que se flexibilice de forma exponencial el tiempo de trabajo de los hombres y que se regule mayor flexibilidad para poder ocuparnos de las responsabilidades familiares. Rápidamente, a nivel de salud musculoesquelética, las diferencias son claras. Se sabe que hoy, la quinta encuesta se refiere a las condiciones de 2010, pero se sabe que hoy hombres y mujeres continuamos expuestos a las mismas exigencias musculoesqueléticas, que se continúan manteniendo diferenciadas. Se supone una subestimación de la patología a nivel de algias, a nivel de trastorno musculoesquelético en extremidades superiores en mujeres, no tanto en hombres, que es más afecto de dolor en la zona lumbar. Y sí que se entiende que, así como el 42% de los hombres manejan cargas pesadas, el 24% de las mujeres, al contrario sucede en la manipulación y en el levantamiento de personas, por ejemplo en sanidad, que la desempeña el 15% de mujeres sobre el 5% de hombres. Una llamada de atención especial también a la sedestación, a la bipedestación prolongada, a las patologías que provoca el trabajo sedentario de puestos administrativos o en determinadas profesiones como puedan ser la hostelería. Y por último, y ahí no me detengo, sí que entendemos que en salud reproductiva ha habido una atención mayoritaria en la salud femenina. Quizá se ha atendido con menor insistencia a la salud reproductiva masculina, pero cierto es que aquí no nos cabe dificultad que la atención que se ha prestado a la maternidad, a la lactancia
y con menos intensidad, y ahora se está haciendo ver para poder alargar la edad de jubilación en el trabajo a la menopausia en la mujer, bueno, pues va a ser un tema bastante interesante que vamos a tener que abordar sin duda. Muy bien. Dos pantallas más, simplemente decirles el modelo científico que nos va a permitir desarrollar y poder trabajar desde la integración de la perspectiva de género en el trabajo existe. En este caso es el modelo propuesto por el Instituto Finlandés de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un modelo que simboliza a nivel de la casa de habilidad cómo tiene que haber una congruencia importante entre las capacidades y la salud del individuo y las exigencias en el trabajo, así como en un piso intermedio de su motivación, de sus valores y de sus expectativas, de tal forma que si en la parte superior, que son las exigencias y demandas del trabajo, no las vamos adecuando a la progresión de edad y al género, jamás conseguiremos poder introducir ese balance, y la fórmula que establezcamos de jubilación anticipada será una fórmula que nos impida o que vaya a suplir a la incapacidad permanente. De tal forma que en determinados puestos las mujeres no podrán seguir trabajando si no lo adecuamos. En ese sentido, como les decía, o como os decía, no hablamos de sexo, sino de género. Y no hablamos de edad biológica, sino de capacidad, de workability, ¿no?, de capacidad en el trabajo. Y con ello acabo. No puedo más que mencionar que se está trabajando, que estamos trabajando en serio, que ciertamente son muchas las experiencias que hoy ya denotan que efectivamente podemos mejorar. Hay un ejemplo reciente de una empresa, dos empresas francesas, una que tras un largo estudio durante años viendo por qué se seguían produciendo de forma diferencial, de nuevo, los TME, los trastornos musculoesqueléticos en hombres y mujeres, se dio cuenta, en este caso, que las mujeres no ascendían en la empresa y que acababan realizando durante toda su vida laboral trabajos monótonos y repetitivos, con lo cual la fórmula que ha propuesto para acabar con el trastorno musculoesquelético en las mujeres en su empresa ha sido promocionar, formarlas y promocionar en el trabajo. ANAC, otra empresa de seguros de patologías laborales, de accidentes de trabajo, francesa, tras una observacional importante, procuró adaptar y recomendar la rehabilitación en las mujeres tras los cánceres de mama, porque se dio cuenta que las mujeres tardaban bastante en retornar al trabajo. Una de nuestras preocupaciones no es solo el absentismo en el trabajo, sino el retorno, adecuar las patologías a una duración, que los tratamientos sean efectivos. Esta empresa lo que hizo fue adaptar la rehabilitación laboral para que las mujeres, después del cáncer de mama y con cargas familiares, cuidado, no solo de niños, hablo de cáncer de mama, sino de personas dependientes, familiares mayores, pudiesen acudir a la rehabilitación. Y, bueno, otros casos, como en Finlandia, en Noruega, en los países del norte, la Inspección de Trabajo, desde el 2005, bueno, pues ha habilitado protocolos para incorporar el género en materia de seguridad y salud, incluso ha generado un protocolo de formación y checklist de reconocimiento para poder evitar esta disparidad y poder promulgar que no hayan tantas diferencias en la exposición y, por tanto, conseguir una equidad en la exposición a nivel de salud y bienestar en el trabajo. Sin más, no puedo dejar de hacer una referencia y emular con esta imagen por todos conocido como la semana que viene, el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, volvemos a poner una semilla. En nuestro caso, yo os digo, yo os considero los grados sociales como líderes del cambio cultural, nos sirva a la hora de promocionar y de disminuir las diferencias en segregación horizontal y vertical en aras a la promoción de la salud y de la igualdad y del derecho en la salud. Y con esto acabo. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Horizontal y vertical en aras a la promoción de la salud y de la igualdad y del derecho en la salud. Y con esto acabo. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todo el mundo. Los problemas técnicos, estos son los problemas del directo que se dice en la televisión.
Empezar, como es obligado, agradeciendo a Mutua Universal, al Colegio de Operadores Sociales y a la Universidad Católica de Murcia la invitación que cursan la Inspección de Trabajo para comparecer esta tarde y, por supuesto, a todos ustedes su presencia. Yo vengo a hablarles, como el año pasado, de mi libro, y mi libro es el de las campañas de la Inspección de Trabajo, entendiendo que la publicidad de estas actuaciones de las que vamos a desarrollar ponen en conocimiento del tejido empresarial, de la representación legal de las empresas, en qué terreno, en qué territorio nos vamos a mover en uno y otros y cuál va a ser el objeto de nuestro trabajo de forma mayoritaria. Decirle que la actividad de la Inspección de Trabajo, como ustedes saben, se pacta anualmente en el seno de la Comisión Operativa Autonómica, que no es sino el modelo organizativo que impone la Ley 23/2015 para el funcionamiento de la Inspección de Trabajo. ¿Por qué la Comisión Operativa Autonómica? Pues porque la mitad de nuestro trabajo se realiza en el ámbito de las competencias que se transfirieron a las comunidades autónomas hace ya un tiempo. Y por lo tanto, aunque la Inspección de Trabajo como cuerpo funcionarial depende orgánicamente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tenemos la obligación de pactar con las comunidades autónomas aquellas actividades que vamos a desarrollar en el campo de sus competencias. La Comisión Operativa Autonómica del año 2018 se celebró el 14 de noviembre de 2017 y en ella se pactó esta planificación. Por ir rápidamente y por dejar tiempo luego a las preguntas, que sin duda alguna habrá para realizar, decirles que se pactaron o se han pactado un total de 16.434 órdenes de servicio, 729 menos que el año pasado, un 4,25% menos. De ellas, 7.395 son materias de competencia autonómica y 8.894 de competencia de la Administración General del Estado. En concreto, 3.900 actuaciones son en prevención de riesgos laborales y 3.639 en materia de empleo y relaciones laborales. Por su parte, en materia de competencia estatal, 3.547 son actuaciones en materia de seguridad social y 5.247 en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros. Significar que, tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en materia laboral o de empleo y relaciones laborales, lo que se pretende, a la vista de los resultados que hemos tenido en los últimos años y a la vista de las incidencias en cuanto a la disponibilidad del personal con el que cuenta esta institución, como cualquier otra organización, lo que se ha hecho necesario es, en materia de prevención de riesgos laborales, incidir o reducir actuaciones en la comprobación de cumplimientos formales de gestión preventiva, que son esenciales, que los marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde hace más de 20 años ya, pero que no son la causa real de los accidentes, para aumentar la actividad de control y supervisión en esas condiciones materiales. Fundamentalmente en esta región, en dos campos que nos preocupan y que no dejan de sorprendernos y que cada día nos ofrecen algún siniestro de resultado grave o mortal. Concretamente, las labores de mantenimiento y reparación de naves industriales. El que se cuele un trabajador por un lucernario a día de hoy y se estrelle 9 o 10 o 11 metros más abajo, es algo que ocurre prácticamente todas las semanas y no nos explicamos cómo ninguna empresa propietaria de esas naves industriales tiene previsto cómo se ha de hacer la reparación o mantenimiento de esos tejados. Y medidas preventivas están inventadas, sobre eso no voy a hablar. Pero eso es una actuación en la que repetidamente estamos incidiendo y a la que le vamos a prestar una especial atención. La otra es en el sector agrícola, el vuelco de tractores. Cuando un vehículo de más de 2.000 kilos vuelca y pille a alguien debajo, pues las consecuencias son previsibles. No es menos cierto que a día de hoy ningún vehículo de esas características se adquiere en sus puntos de adquisición, ningún fabricante lo sirve sin una barra, un pórtico de seguridad. También es cierto que esos pórticos de seguridad son abatibles en la mayoría de los casos, que el trabajador, al pasar entre dos árboles para evitar dañar las ramas del arbolado, abate el pórtico de seguridad y justo cuando ha pasado el obstáculo se le olvida levantarlo y al llegar al desnivel el tractor vuelca y ahí se acabó la historia. Algo se debe hacer en ese campo, algo debemos de concienciar en ese sentido y por ahí va una parte de nuestra actividad fundamental,
que implica la presencia en todo tipo de accidentes, aunque no sea con resultado mortal, en prácticamente tiempo inmediato, mediante el aviso del 112. En materia de empleo y relaciones laborales, en aras de propiciar un trabajo de calidad, se incrementan las actuaciones de control y de supervisión de las modalidades contractuales. Ahora me voy a referir a algunas de forma específica. También las situaciones de excesos de jornada, horas extraordinarias, tiempos de trabajo y también condiciones discriminatorias que puedan darse en el trabajo de inmigrantes, así como las relativas a lo que acaba de exponer brillantemente María, toda la situación de discriminación en materia de género. Decir que se pactan un total de 107 campañas, son muchas, no voy a detallarlas todas. 32 de ellas corresponden a prevención de riesgos laborales, 26 a empleo y relaciones laborales, 31 a seguridad social y 18 a economía irregular y trabajo de extranjeros. El 45% son de competencia autonómica, el 54% de materia de la Administración General del Estado. Entramos ya en el análisis un poco más pormenorizado. Algunas de estas campañas me referiré al final de forma singular, un poquito más extensa. La primera de ellas es una que se creó el año pasado de asistencia técnica con ocasión de la apertura de nuevos centros de trabajo. ¿En qué consiste esto? En el momento en que una empresa comunica su apertura ante la autoridad laboral, va a recibir una carta firmada por mí en donde se le advierte o se le comunica de cuáles son sus obligaciones generales en materia preventiva. Concertar o organizar la prevención en el seno de la empresa, evaluar los riesgos, hacer la planificación de la acción preventiva, formación y vigilancia de la salud. Dicho de forma resumida y breve. Esto tiene una parte importante, que es que desde el minuto cero cualquier empresario no puede alegar ignorancia. Y esta primera fase de la campaña tiene un marcado carácter de asesoramiento. No hay actuación sancionadora, no hay actuación de requerimiento. Simplemente se le informa al empresario. Una parte de esas comunicaciones que se hagan a posteriori y en la última fase del año serán sometidas a revisión en determinados sectores y en función de determinados parámetros. Una campaña que dio el año pasado unos resultados sorprendentes y este año se va a repetir, y de hecho ayer se anunciaba públicamente una realización en una parte del sector, es la campaña en materia de seguridad vial. Tengan ustedes en cuenta que las que estoy reseñando ahora y otras que reseñaré después son campañas que se han incrementado el número de actuaciones con relación a las que se realizaron en el año 2017. En materia de seguridad vial se han pactado 150 actuaciones, es decir, 150 inspecciones en otras tantas empresas. Van dirigidas fundamentalmente al transporte de mercancías por carretera, donde preocupa muy mucho el alarmante incremento de siniestralidad de este tipo de vehículos con resultado mortal y la presencia en los controles que se están realizando por la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado de unos altos índices de alcoholismo y drogodependencia. Sin ir más lejos, ayer se inició una campaña de control en donde están participando inspectores de trabajo en aras de comprobamiento de las situaciones de seguridad y salud, pero el día anterior la Guardia Civil le había sorprendido 5 camiones cuyos conductores iban con altas tasas de alcohol y drogas y un autobús de pasajeros. No deja de preocuparnos que esa sea la situación que hay en nuestras carreteras. No es única y exclusivamente una situación del sector transporte, ni es exclusivo del sector en la región de Murcia, sino es un problema que ocurre en toda España. No obstante, a la campaña de seguridad vial me referiré de forma más detallada al final. Una campaña también, al hilo de lo que María comentaba hace un momento, es la de prevención de riesgos laborales con enfoque de género. No vamos tan avanzados como la inspección finlandesa, ya nos gustaría. Este año nosotros nos centramos en la revisión de las medidas de las empresas para las que se paga la prestación de riesgo de embarazo. También me referiré a ella de forma un poquito más pormenorizada al final. Se incrementa la actuación en materia de investigación de enfermedades profesionales, en base a las comunicadas por las mutuas en el sistema CEPROS de la Seguridad Social y a las informaciones que nos proporciona la inspección médica. Es alarmante el incremento de enfermedades profesionales con base en lesiones musculoesqueléticas. Eso nos está poniendo de manifiesto una primera conclusión clara antes de empezar la
actuación ergonómica en esas empresas no es correcta. Entre otras cosas porque hay que diferenciar que una enfermedad profesional no es como un accidente. Un accidente es una consecuencia inmediata a un error o a una inadecuada planificación en la acción preventiva. Un accidente es la sucesión reiterada de fracasos o de incumplimientos en una organización preventiva. Por lo tanto, algo no se está haciendo bien en las empresas en donde se producen este tipo de incidencias. Se incrementa la actuación a la vista de los resultados en materia de contratación a tiempo parcial. Ustedes me han oído hablar ya de este tipo de contratos hasta la saciedad. Las obligaciones que el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores establece, la doble referencia a la presunción de celebración por tiempo indefinido y a jornada completa, sigue siendo el único artículo del Estatuto de los Trabajadores que tiene esa inversión de la carga de la prueba en 2 ocasiones, hace que tengamos que seguir vigilando, sobre todo cuando en los resultados de la campaña del año anterior 2 o más de 2 de cada 3 contratos, es decir, el 62%, estaban mal hechos y han sufrido incremento en el coeficiente de parcialidad. Estamos por afirmar, y lo podríamos decir de una forma rotunda, que la antigua situación del trabajador sin alta en Seguridad Social ha pasado al contrato a tiempo parcial. Ante la amenaza o el peligro de una sanción que puede comenzar en 3.251 euros, pues me lo ahorro dando de alta al trabajador 2 horas para trabajar 12. No es el camino. Y vamos a estar encima incrementando ese tipo de comprobación. Además, los datos nos ofrecen indicios y sitios en donde enfocar todavía más y con más frecuencia el punto de mira. El fraude en la contratación, referido a la situación de contratos temporales suscritos en fraude de ley. Este año, además, se cuenta con la aportación de datos que un maquinorro, por decirlo de alguna manera, que se ha inventado nuestra Dirección General en el Ministerio, denominado la herramienta de lucha contra el fraude, siglas HLF que ven ustedes ahí, proporciona en cantidades industriales. La HLF no hace sino cruzar bases de datos y descubrir de forma rápida a través de la informática nichos de fraude impresionantes. En concreto, ya nos han mandado 260 registros de otras tantas empresas en donde aparecen contratos de obra o servicio determinado de duración superior a 4 años. Si nos leemos el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, veremos que eso está terminantemente prohibido. O también nos ha mandado contratos eventuales por circunstancias de la producción de duración superior a 24 meses en un periodo de 30, sea de forma sucesiva o simultánea, o alternativa. Tampoco tiene ninguna posibilidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, eso unido a otros datos que centrados de forma muy específica en el sector agrario hacen que nos preocupemos y mucho en materia de contratación. Le voy a dar algún dato. En el año 2017 se han suscrito en el sector agrícola de la región de Murcia 12.220 contratos de fijos discontinuos. Nos pueden parecer muchos o pocos. No es una cifra desdeñable el que se hayan formalizado 12.000 contratos de fijos discontinuos. Ahora bien, si esa cifra la ponemos en contraste con los contratos temporales que se han realizado en el mismo sector en el mismo periodo de tiempo, que son 460.206, pues nos echamos las manos a la cabeza. ¿Hay 460.000 contrataciones temporales o situaciones de temporalidad en el campo? No. Debemos de erradicar ya de una vez que la temporalidad no es que necesite un trabajador unos días al mes o unos meses al año. La temporalidad es, en España, desde hace más de 20 años, causal, requiere la existencia de una causa. Y la temporalidad es aquello que define el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Y para que haya una obra o servicio determinado, tiene que tener autonomía y sustantividad propia en relación con la actividad normal de la empresa. Si yo soy una empresa que recojo melocotones, porque hago melocotones, y esa es la función de mi empresa y el objeto social de mi empresa, díganme ustedes, la campaña de recogida del melocotón 2018, ¿qué autonomía y sustantividad propia tiene? Ninguna.
Y ese es lo que nos encontramos. Eso o algunas otras denominaciones igual de concretas, es decir, y lo digo con ironía, es decir, contrataciones que en principio cabría firmar en fraude de ley. Decir además que de esas 460.000 contrataciones, 417.000 son de obra o servicio determinado. Es decir, la indefinición de la indefinición. Y es algo que nos permite afirmar que mayoritariamente en el campo de Murcia existe un exceso de temporalidad y además existe un enorme fraude de ley en esa contratación. Decir que el año pasado, después de la revisión de todo tipo de contratos y en todos los sectores de actividad, el índice de efectividad fue del 45,3%, es decir, casi la mitad de los contratos revisados estaban en fraude de ley y tras el requerimiento se convirtieron en indefinidos. ¿Qué decir de los contratos de formación y para el aprendizaje? Que establece, como todos sabemos, una serie de requisitos, desde la existencia de un certificado de profesionalidad para el trabajador y para la actividad, que sean concordantes, que sean exactamente iguales, actividad y certificado, la existencia de un tutor, la existencia de un horario de formación, la existencia de unos contenidos formativos y de una actividad formativa. Bueno, pues eso, por desgracia, en el 82% de los casos comprobados en el año 2017 no se daba. Es decir, en 4 de cada 5 contratos. Y son los contratos que tienen reducciones de cuotas de la Seguridad Social en contingencias comunes y además bonificaciones. Obviamente, las dos últimas cosas desaparecen si el contrato se aprecia en fraude de ley. Y es algo sobre lo que vamos a seguir incidiendo de forma bastante notable. Señalar que en el SEPE ya nos ha remitido un buen número de contratos en donde la propia entidad formativa está manifestando que no ha impartido ninguna formación. Nos lo ponen muy fácil. Muy fácil en esos casos. En otros casos sí se da o sí se imparte por la entidad formativa esa formación, pero se imparte al estilo compadre, como diría un amigo mío. Es decir, cuando quiere, cuando conviene. Nos resulta todavía, a día de hoy, en 2018, sorprendente que muy pocos casos de formación en esta modalidad contractual se den en una entidad formativa que a lo mejor está a la vuelta de la esquina del centro de trabajo de la empresa. Y que se siga utilizando de forma absolutamente mayoritaria, ya no la formación a distancia, que no se puede, pero sí la teleformación. Con casos tan curiosos como el que se comprobaba no hace mucho, de una empresa en donde 23 trabajadores se conectan a la misma hora, mismo minuto, mismo segundo a la plataforma, lo cual no deja de ser curioso. Hay que decir que eran trabajadores chinos y que los chinos son muy disciplinados, pero no deja de ser curioso. Y son cosas que además requieren muy poca actividad comprobatoria porque las plataformas informáticas favorecen o facilitan mucho según qué tipo de comprobaciones. También se incrementa la actuación de comprobación en la subcontratación en el sector de la construcción. El repunte en esta actividad pues, nos hace otra vez volver a comprobar los requisitos de subcontratación que la Ley 32/2006 estableció en su momento. Se incrementa también el control del tiempo de trabajo y el límite de horas extraordinarias. Los resultados que hemos visto en el año 2017 así nos lo aconsejan, porque sigue siendo curioso la cantidad de complementos no previstos en la negociación colectiva, no previstos en acuerdos de empresa y representantes legales de los trabajadores, a partir de los cuales en un determinado momento los empresarios rumbosos deciden gratificar a sus trabajadores. Incentivos, retribuciones LB, otras denominaciones extrañas, pues requieren algún tipo de demostración posterior, sobre todo cuando en ese tipo de empresas, en esos sectores, estamos recibiendo continuas denuncias sobre realización de excesos de jornada. Ya ha hablado María bastante en materia de discriminación, la brecha salarial, la discriminación en materia de género, conciliación de la vida laboral y familiar, son 3 campañas que incrementan su actuación. Y aquí hay que hablar, y hay que hablar mucho. En materia de discriminación en la relación laboral, ¿por qué en determinadas entidades de crédito, empresas no sospechosas de mala o deficiente capacidad económica, el ascenso de las mujeres a igual capacitación, igual formación se hace solamente a llamada? Es decir, cuando el superior invita al que tiene que proporcionarse. ¿Por qué en determinadas empresas del sector comercio, grandes almacenes, la formación de las mujeres es básica y mínima
y la de los hombres es la formación de enjundia que los capacita para el ascenso profesional. ¿Tiene razón? ¿Por qué si una mujer a día de hoy, en 2018, siglo XXI, comunica que está embarazada, el contrato es en 9 de cada 10 casos un motivo para no renovarlo, mientras que el hombre, si comunica que por fin va a ser papá, seguro que se le renueva el contrato? ¿Hay razón para eso? No. ¿Por qué, según el GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, existe en Murcia una diferencia, una brecha salarial de más de 6.300 euros? María hacía referencia a la diferencia de salario por hora. ¿Por qué hay sectores en donde la presencia mayoritaria sigue siendo menor retribuida? ¿Por qué se utiliza la fuerza, el movimiento de cargas, la productividad o rendimiento como elementos para sobrevalorar el salario, circunstancias que van unidas al trabajo masculino, mientras que la precisión, la atención o la minuciosidad, que son circunstancias específicas del trabajo femenino, no se sobrevaloran? Y ahí tenemos los manipulados y tenemos otro tipo de trabajos femeninos. Son circunstancias que nos hacen reflexionar, que nos deben hacer reflexionar a todos si queremos tener un mundo igualitario. Y por último, campañas como la de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Cuántas reducciones de jornada pedimos los hombres? ¿Cuántas excedencias por cuidado de familiares o de hijos a cargo pedimos los hombres? Pues si miramos las estadísticas del Instituto de la Mujer, veremos que muy pocas en comparación con el sector femenino. Algo deberíamos de revisar en nuestro comportamiento. Por supuesto, recibimos muchas denuncias en la Inspección de Trabajo en relación con la tramitación de las reducciones de jornada, y ahí vamos también a cargar las tintas en materia de comprobación. En materia de discriminación en la negociación colectiva, decir que esto fue algo que hace unos años daba lugar a un sinnúmero de informes, que aún a día de hoy sigue apareciendo alguna referencia de tipo discriminatorio, más allá de la mera denominación de puesto, como era frecuente utilizar antes. Pasando a otros sectores, la famosa herramienta lucha contra el fraude nos hace que incrementemos las actuaciones en materia de diferencias de cotización en general. Aquí van incluidas, por ejemplo, las diferencias en los conceptos CRA y en el sistema de liquidación directa, que saben ustedes que la Tesorería puso en marcha ya hace un tiempo. También se incrementan las actuaciones conjuntas con la agencia tributaria en diferencias de cotización. No podemos entender cómo a día de hoy hay gente que cobra más en dietas que en salario. Y así lo han confesado en sus declaraciones de impuestos a la agencia tributaria. O cómo es posible que hayan personas que tengan retribuciones por rendimientos del trabajo superiores a los 10.000 euros y no estén dados de alta en ningún sitio, ni en régimen general, ni en autónomo, ni en una mutualidad. Esos datos pues se cruzan y evidentemente generan las actuaciones correspondientes. ¿Qué decir? Y ustedes, muchos de ustedes lo habrán sufrido y probablemente les aviso que lo van a seguir sufriendo. Las reclamaciones en materia de formación profesional para el empleo, que habrán recibido del SEPE y posteriormente nuestra, derivada de toda la formación que la anterior denominada Fundación Tripartita estableció. El nivel de fraude aquí detectado es enorme. No bien es cierto que ha habido alguna disfunción o al menos situaciones discutibles en cuanto a la exigencia de devolución de las cantidades que se han bonificado en esos campos. Si quieren luego pues le podemos hacer algún tipo de comentario o si hay alguna pregunta no tendré ningún inconveniente en contestar, pero señalar que es ingente la cantidad de actuaciones que hay ahí. Decir a título de ejemplo, ¿qué sentido tiene que un servicio de prevención de formación sobre maridaje de vinos? Que no digo yo que el maridaje de vino sea bueno como conocimiento y como cultura, pero si el técnico que está dando esa formación financiada con cargo a la Fundación Tripartita es un técnico primero que tiene cualificación para dar esa formación, pero suponiendo que la tenga, si la está dando en el tiempo que tiene concertado con una empresa una actividad preventiva, si está dando esa formación no está dando prevención. Con lo cual, ese servicio de prevención y esa empresa está recibiendo menos atención de la que tiene contratada
y por lo tanto esté haciendo mal su actividad preventiva, tanto el servicio de prevención como la empresa que lo recibe. Ese tipo de disfunciones genera responsabilidades no solo para la entidad, sino también para las empresas que están vinculadas con ella. Se incrementan también las actuaciones en materia de derivaciones de responsabilidad en seguridad social, tanto las comprobadas como consecuencia de la actividad inspectora como las remitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. También las prestaciones de desempleo remitidas por el SEPE. Cuestiones singulares como personas de una avanzada edad, despedidas casualmente después de una vida laboral, sin reclamación ante los juzgados de lo social y además admitiendo indemnizaciones muy por debajo de lo que legalmente les podría corresponder. Generan sospecha. Periodo de alta solamente los días justos para tener un periodo de carencia para acceder a prestaciones o subsidios por desempleo. No vayamos a descotizar 5 o 10 días más, no, los justos. Las máquinas hacen el trabajo por nosotros, lo detectan al salto, la herramienta ya nos lo da y cuando no lo hace el propio SEPE. Todos esos casos nos los pasan directamente y los vamos a seguir mirando. También las situaciones de jubilaciones parciales o de desempleos parciales y la compatibilización con el trabajo también son situaciones sometidas a especial vigilancia. Se ha incrementado notablemente la situación de simulaciones y connivencias detectadas tanto por el INS como la Inspección Médica como las mutuas en materia de tramitación de prestaciones. Todas ellas que generan algún tipo de sospecha nos las remiten para su comprobación y aquí el campo es enorme. Se incrementa también la situación de control en materia de economía irregular en las actividades agrícolas. Poner de manifiesto aquí que el año pasado nuestra Dirección General nos mandó una nota informativa exigiéndonos el cumplimiento del artículo 254 de la Ley General de Seguridad Social, que les recuerdo que dice que admite en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que el alta se formalice hasta las 12 horas del mediodía, siempre y cuando la empresa no ha podido formalizar ese alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios. Bien, lo que es una excepción según la ley, es decir, que no haya podido formalizarla con carácter previo, se había convertido en la norma. Como tengo de plazo hasta las 12, empiece cuando empiece mi trabajador, lo doy de alta a las 10, a las 11 o a las 12, cuando me venga bien. Esto es especialmente significativo en el sector de las empresas de trabajo temporal, en donde hay que decir que una empresa de trabajo temporal, además del alta, con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, ha de formalizar un contrato de trabajo, ha de formalizar un contrato de puesta a disposición, ha de impartir una formación e información en materia de prevención de riesgos laborales a los trabajadores y además ha de ofertar una vigilancia de la salud. En esos casos, las ETT han tenido muy difícil demostrar que no podían haber dado de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios. Y eso da lugar a una tasa de eficacia en las actuaciones en materia de economía irregular en la agricultura del 30,4%. Es decir, un tercio de las empresas visitadas tenían mal dados de alta a sus trabajadores. Los tenían fuera de plazo. Vamos a seguir revisando eso. Se incrementan también las actuaciones en materia de becarios y prácticas no laborales en las empresas. La legislación establece unas condiciones muy concretas y no denomina a los becarios y a los que realizan prácticas no laborales como trabajadores baratos. No. El aprovechamiento de la empresa de la actividad que realizan tanto unos como otros no puede ser el mismo de un trabajador ordinario o normal. En ningún caso. Porque son becarios o están haciendo prácticas no laborales y su finalidad es la de la formación o la del complemento de la formación, no la de aprovechar el rendimiento de ese trabajador como trabajador de bajo precio. Esas disfunciones, esas situaciones son las que también vamos a seguir viendo. El contrato a tiempo parcial ya les he comentado. Economía social es un sector nuevo que aparece en materia de economía irregular. Fraude en la constitución de empresas cooperativas para la obtención de ayudas o para la reducción del coste social. El año pasado tuvo alguna resonancia, pues la descatalogación de una cooperativa que se hizo muy famosa en los medios de comunicación anunciando facturas sin darte de alta en autónomos. La famosa Factú. Bien, era una cooperativa con sede social en Valencia que ha sido descatalogada. Como esas existen varias en el territorio nacional, su funcionamiento es absolutamente ilegal.
y no responde ni a los patrones de exigencia de las leyes de cooperativas nacional o comunitarias, ni por supuesto al sistema de seguridad social. También aparecen nuevas campañas como la de desplazamientos transnacionales de trabajadores, la presencia de contratas o subcontratas de procedencia portuguesa, polaca, búlgara, rumana, empieza de nuevo a ser una constante en nuestra región. Señalar que el desplazamiento en el marco de una prestación de servicio transnacional está sometido a una directiva comunitaria. La directiva, la última es del 2014, está todavía sin transponer a nuestro reglamento jurídico, y la anterior dio lugar a la Ley 4599. Recordar que en este caso las condiciones de contratación y de seguridad social se rigen por el país de origen del trabajador. Si estamos hablando de un trabajador portugués, pues según la legislación portuguesa. Pero las condiciones materiales de trabajo, las de prevención, las salariales y las de jornada se rigen por el derecho del país de destino. Luego, si un trabajador portugués viene a trabajar temporalmente a Murcia, debe cobrar lo del convenio colectivo de Murcia. Debe realizar la jornada del convenio colectivo de Murcia. Debe tener las vacaciones del convenio colectivo de Murcia y los descansos del convenio colectivo de Murcia. Y la prevención de riesgos laborales de la legislación española. Ese tipo de comprobaciones también las vamos a realizar de forma incrementada. Y luego algunas otras novedosas como el comercio electrónico y las plataformas de Internet y de aplicaciones móviles. Yo ahí les señalo algunas, como Uber, el Airbnb y las plataformas de reparto, distribución como Globo o Deliveroo. Detrás de todo esto está apareciendo con mucha frecuencia la figura del falso autónomo. No tiene ningún sentido y ese tipo de actuaciones, por mucho que no sean cómodas y estén vinculadas a una plataforma móvil, no dejan de haber unas empresas detrás con una organización empresarial definida y clara. Y ese tipo de cuestiones pues hay que revisarlas. Ustedes conocen también, porque ha aparecido en los medios de comunicación, que el ministro Montoro decía que las ventas por el Wallapop famoso pues deben estar sometidas a tributación. No es lo mismo vender un bolígrafo o un botón que vender una casa o un coche. Todos cuando nos vamos a un gran almacén pagamos impuestos por lo que compramos, o cuando vamos a una tienda, o cuando nos compramos un vehículo o una casa. ¿Por qué a través de una plataforma móvil no? Ese tipo de reflexiones hay que hacérselas. Y también aparece una campaña nueva que es la de condiciones de seguridad y salud en la contratación temporal. Esas condiciones específicas, sobre todo en materia formativa e informativa, están previstas en el artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde hace más de 20 años y ahí vamos a hacer una actuación nueva y novedosa. Sobre todo de exigencia de comprobación de las obligaciones formativas e informativas. Campañas que mantienen el mismo nivel de actuación inspectora, pues el de control de riesgos asociados a la actividad agraria enfocada fundamentalmente al uso de maquinaria agrícola. También la actuación de las empresas de trabajo temporal, como me voy a referir a ella después, igual que en la siguiente, a la de subcontratación y cesión ilegal en otros sectores, simplemente mencionar ahora de pasada. Y una que lleva bastante tiempo sin hacerse, que tiene correlación con algunas que ya he citado y con otras que no he citado, como es la de servicios de prevención ajenos. El mantenimiento de las condiciones en las cuales se basó su acreditación y determinadas disfunciones como las que he puesto de manifiesto en las actividades formativas que pueden estar dando estas entidades, aparte de otros procesos de absorción o compra que ustedes saben que se han dado recientemente en el sector entre esas empresas, hace necesario que se revise en qué condiciones se encuentran. Por supuesto, se mantiene la campaña de integración laboral de los discapacitados. Aquí quisiera hacer una reflexión muy breve. Se cumple la ley teniendo en la empresa contratada a minusválidos que tengan reconocida una cuota, una tasa de minusvalía superior al 33%. ¿Pero es eso lo que quiere el legislador cuando habla de la integración social del discapacitado? A cualquiera de nosotros, con un poquito de diabetes y colesterol y una hipoacusia leve, nos dan un 33% de minusvalía en el ISA. ¿Es esa la integración social que pretendía el legislador, estableciendo una cuota de reserva del 2% en plantilla de una determinada empresa? ¿Qué hacemos con todos los discapacitados que la ONCE u otras entidades desarrollan una actividad ingente de formación y de adaptación
A esos los olvidamos porque esos aparecen muy minoritariamente, muy residualmente cuando aparecen en las empresas. Y creemos que el legislador se refería a ese tipo de discapacitados, no al que tiene un 33% de minusvalía reconocida. No es menos cierto que nosotros no podemos hacer nada cuando el trabajador contratado tenga reconocido ese 33% o de ahí en adelante, pero sí invitarles a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo en el cumplimiento de una norma. Y si el objeto social que pretende esa norma es ese, y si nos gustaría, en el caso de que nosotros fuéramos minusválidos en alguna ocasión, que la integración laboral del minusválido que hicieran las empresas fuera esa. También se mantiene el número de actuaciones en materia de fomento del empleo ajena a la seguridad social, fundamentalmente subvenciones de la comunidad autónoma o ayudas de la comunidad autónoma a la contratación indefinida o a determinado tipo de contrataciones de sectores subrepresentados, también de los ayuntamientos o corporaciones locales. Diferencias de cotización, tanto las derivadas del 190 como de dieta, el famoso Grupo A, el Grupo A en materia de cotización por contingencias profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas se mantienen en el mismo nivel que el año pasado. Y se mantiene también la del buzón del fraude, herramienta que se inventó nuestra ministra de Empleo y Seguridad Social en el año 2012, una forma anónima y por Internet de denunciar, que no nos obliga a tramitar la denuncia en la misma medida en que si se hace la denuncia con arreglo a las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que nos da y nos está dando una información preciosa y maravillosa sobre focos de fraude en determinados sitios. Y esa información es la que atesoramos y luego utilizamos para integrar actuaciones en algunas de las campañas que están ustedes conociendo esta tarde. Les había dicho que me iba a referir de una forma más pormenorizada a determinadas campañas. La de riesgos en materia de seguridad vial. El año pasado se hizo una actuación conjuntamente con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en materia de furgonetas. Se va a repetir este año. ¿Y se va a repetir por qué? Pues porque descubrimos que bajo la apariencia de una organización autogestionada de trabajadores que se ponen de acuerdo para desplazarse a su centro de trabajo, algo que podemos hacer y que de hecho hacemos cualquiera de nosotros a diario, no existía tal organización autogestionada. ¿Por qué? Primero, porque las empresas, sin tener obligación de hacerlo, le pagaban al conductor o titular de la furgoneta una cantidad por hacer esos desplazamientos. En segundo lugar, porque las empresas le pagaban a ese conductor o titular de la furgoneta una cantidad por reclutar trabajadores. En tercer lugar, porque las empresas, sin tener por qué hacerlo, organizaban la tripulación de la furgoneta y decían tú y tú en la furgoneta de Pepe, tú y tú en la furgoneta de Antonio. Cambiémosle los nombres porque la mayoría de las furgonetas son de titularidad extranjera. Hasta el punto de que hay algunos trabajadores que tienen flotas de 5 y 6 furgonetas que nadie se compra para llevar a la familia los domingos a la playa, porque son vehículos industriales específicamente autorizados y dispuestos para el transporte de pasajeros, no de mercancías. Y ninguna persona en su sano juicio se compra 5 o 6 vehículos de esos si no tiene la garantía de que va a amortizar la inversión. Y de hecho, lo que hemos comprobado en un 94% de los casos es que la inversión está amortizada, con independencia de lo que ellos luego le cobren a los propios pasajeros que llevan en su vehículo. En estos casos, lo que tenemos claro es que la responsabilidad del desplazamiento, aparte de que lo diga el convenio o algunos convenios colectivos, es una responsabilidad empresarial. Que la empresa no es ajena a esos desplazamientos, que la empresa está interviniendo en esos desplazamientos. Y por lo tanto, ¿de qué es responsable? En primer lugar, del tiempo de trabajo del conductor. Tengamos en cuenta que estamos hablando de desplazamiento del sector agrario, en donde el destajo es la norma común, donde los trabajadores ya están haciendo unas jornadas suficientemente amplias, pero es que el conductor hace esa jornada más la del trayecto de ida y el trayecto de vuelta. En esos trayectos el resto pueden ir durmiendo, el conductor evidentemente no. Pero es que además la Guardia Civil ha descubierto que esos vehículos van mayoritariamente sin ITV. La Jefatura de Tráfico ha descubierto que esos vehículos tienen una antigüedad media superior a los 11 años, frente a los camiones que son 6.
que esos vehículos aparecen en 5 accidentes mortales de la región el año pasado y que el número de accidentes sin resultados mortales es enorme. Algo debemos hacer, algo debemos de pensar y algo debemos de cambiar en esto. Y digo, sin perjuicio de que algún convenio colectivo dice y sigue diciendo, y se renovó a finales del año pasado, que la organización de los desplazamientos corresponde a las empresas. Y lo dice así de claro, el convenio de Proexport. Otros han borrado toda la literatura que hacía referencia a los desplazamientos y lo incluyen en otros conceptos retributivos. Pero esa es una situación que se sigue manteniendo a día de hoy y vamos a seguir comprobando en qué medida se está produciendo. A esta actividad se suma la de los camiones, transporte de mercancías por carretera. Ya les he comentado al principio pues, la casuística y la problemática que se está planteando, a la que hay que unir también los tiempos de trabajo. Las cadenas absolutamente demenciales de subcontratación, la existencia de cooperativas de transporte absolutamente también fraudulentes, más población activa, afiliada a la Seguridad Social, y 5 veces más empresas registradas en el registro de empresas de la Seguridad Social. Parámetros no comparables con los nuestros. ¿Tiene alguna explicación que tengamos más contratos de ETT que las 8 provincias andaluzas? ¿No hay agricultura en Andalucía? ¿No hay industria, construcción, comercio, servicios? ¿Tiene algún sentido que tengamos más contratos de puesta a disposición que en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana? ¿No hay agricultura en la Comunidad Valenciana? ¿No hay construcción, servicios, hostelería, comercio? No tiene ningún sentido. Y no lo dice la inspección, sino el CES, en un informe maravilloso en su memoria del año 2016, está diciendo que el 86% de estos contratos se hacen en la agricultura. Y es algo que hemos comprobado. En la campaña del año anterior, y la vamos a seguir realizando este año, nos hemos centrado en empresas que tenían 1, 2, 6 trabajadores y durante 12 meses al año y 2, 3 años consecutivos, 60, 70, hasta 150 trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal. Eso, el Tribunal Supremo y muchos tribunales superiores de justicia de España lo han calificado como cesión ilegal de trabajadores. Y en ese sentido, pues nosotros cuando comprobamos, practicamos las actas correspondientes. A esta situación de las ETT de por sí ya bastante escabrosa, hay que añadir que las empresas de servicios agrícolas, que en principio no tendrían ningún problema siempre y cuando tuvieran una especificidad propia y estuviéramos hablando de subcontratación de obra o servicios, se dedican a hacerle la competencia desleal a las ETT, pues hacen lo mismo que las ETT pero sin la autorización administrativa, lo cual es todavía peor y con menos garantías. Señalar además que hay que tener en cuenta, y con esto casi voy a terminar, una reflexión que determinadas sentencias de muy reciente aparición nos debe invitar a plantearnos en relación con la prestación de servicios tanto en materia de ETTs como en el sector agrario. La primera de ellas es la sentencia del 26 de octubre del 2016 del Supremo, que dice algo que nos va a sonar a chino. El contrato temporal, estamos hablando de un caso de una trabajadora agrícola de Almería en esta sentencia. El contrato temporal es válido cuando se realice para atender a circunstancias excepcionales u ocasionales, es decir, cuando la necesidad de trabajo es en principio imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular. ¿Nos suena eso algo en el campo murciano? En donde hacemos una y otra vez y a veces en varias cosechas a lo largo del año lo mismo. Dice el Supremo, por el contrario, será fijo discontinuo cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, o lo que es igual, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad. Nuestro Tribunal Supremo, nuestro máximo tribunal, está diciendo que para este tipo de actividad intermitente o cíclica, que es la que se hace de forma habitual en el campo, no en el de Almería, en el de Murcia también, es el contrato de fijo discontinuo. Les recuerdo 12.000 contratos el año pasado de fijo discontinuo frente a 460.000 temporales. A lo mejor lo que hay que invertir en la pirámide. Y eso es algo que deberíamos de reflexionar. Otra sentencia, también más reciente todavía del Tribunal Supremo, es la de 4 de octubre del 2017, que declara nulo el artículo 9 del Convenio de Cítricos de la Región Valenciana, que se había atrevido, según el Supremo, a definir determinados supuestos de obra o servicio determinado. El Supremo le dice, no, mire usted, comisión negociadora del convenio, usted no puede entrar a definir lo que es reserva expresa de ley.
Eso que usted está ahí definiendo como obra o servicio determinado no tiene autonomía y sustantividad propia y por lo tanto usted no puede hacer ese tipo de cosas. Esa modalidad es la que mayoritariamente se utiliza por las empresas de trabajo temporal. Pues saquemos las consecuencias. Y por último, una sentencia también muy reciente, del 10 de mayo del 2017, en la Sala de lo Social del TSJ de Murcia. Les hablo porque es un caso de memoria. Un trabajador reclama porque había realizado durante 3 años consecutivos en una campaña, creo que era del melocotón y la ciruela. Si la campaña duraba 150 días, pues en un año había hecho 120, en el otro 146 y en el otro 149. Cada año con una ETT distinta y cada año con un contrato temporal. Este trabajador recurre a la jurisdicción y la sala pues llega a la conclusión de que, oiga, si ha hecho toda la campaña o casi la totalidad de la campaña de forma cíclica e intermitente, usted es un fijo discontinuo. Y lo es de la usuaria, no de las ETT, lógicamente. Y lo es desde el minuto cero. Por lo tanto, estas 3 sentencias que yo les traigo, que no es el pensamiento nuestro, es el de nuestros tribunales, es donde si esos 460.000 contratos los trabajadores los llevaran a los juzgados de lo social, pues probablemente las consecuencias no serían muy distintas de las que le estoy diciendo yo ahora. Fijeza discontinua en las empresas. Es algo que les traslado como invitación a la reflexión y a la consideración. Y por último, les decía que iba a referirme a la comprobación de las condiciones del artículo 26 en materia de prestación de riesgo de embarazo. El artículo 26, desde hace más de 20 años, establece una serie de medidas que ustedes ven ahí relacionadas. Elaboración de un listado de puestos exentos de riesgo, reevaluación del puesto de trabajo desde el momento en que la trabajadora comunica la situación de embarazo, adaptación del puesto de trabajo o reducción del tiempo de exposición al riesgo, movilidad funcional a puesto de igual categoría, movilidad funcional a puesto de inferior o superior categoría con mantenimiento de las condiciones salariales y cuando todo lo anterior no es posible, entonces la prestación. ¿Qué hacemos en Murcia? De la comunicación de embarazo a la prestación. Y volvemos otra vez a ponernos detrás de Madrid y de Barcelona, aquí en provincias. El número de prestaciones tramitadas. Y yo me niego a creer que en Murcia, las mujeres de Murcia se embaracen peor que las mujeres del resto de España. Y me niego a creer, porque lo hemos comprobado, que las condiciones de seguridad y salud de las empresas de Murcia sean peores que las del resto de empresas de España. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal y en este caso, pues que sepan ustedes que ya hemos pedido a las mutuas que nos remitan los casos tramitados para proceder a la revisión de esos supuestos que se vayan dando ahí. Y yo espero no haber agotado su paciencia y quedo a su disposición por si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias. No estaría mal que lo pasásemos a nuestros empleados y que viesen efectivamente cuál es la campaña que va a hacer la Inspección de Trabajo para sensibilizarlos a ellos mismos y para que a su vez sensibilicen también pues, a las empresas o con los administrativos que hablan regularmente de que hay que hacer una contratación, de que hay que subir un salario, que hay que hacer no sé qué, en fin. Y sobre todo ese tema de que tú has hablado último, de seguir esa línea de actuación en cuanto al pago de la prestación. Bueno, la realidad es otra cosa distinta. Porque son los propios trabajadores los que quieren coger la baja, y eso no nos vamos a negar, salvo temas muy concretos donde efectivamente, pero eso es así. Es el único, es así. El único supuesto de asentismo laboral en donde hay concurrencia de intereses. A la empresa le interesa, a los trabajadores le interesa, incluso a los sindicatos también le interesa. No, a mí en mi despacho no me interesa, porque yo tengo una persona trabajando 15 años y además para trabajar en un despacho de graduados sociales tienes que conocer muy bien la materia que estás tratando. En un despacho nadie puede contratarlo hoy y el año que viene decir, oye, no, mire usted, no. O tienes 8 o 10 años de experiencia, aunque no seas profesional, pero sí que seas un colaborador del graduado social, o lo tienes bastante difícil. Entonces, a mí personalmente y muchos compañeros, oye, pero ¿cómo me voy a desprender de esta persona que está conmigo tantos años, que es la que sabe realmente y que yo no puedo contratar a otra para que la supla durante ese periodo, que es corto en definitiva, es corto?
como no la contrate 3 años antes o 5 años antes, no coge, no tiene la experiencia, es imposible, vamos, no sé lo que opináis vosotros, pero es un mundo muy complejo, ¿no? En los despachos de los graduados sociales. Bueno, yo no quiero crear polémica, cuidado, no faltaba más. Simplemente doy mi opinión personal en esa materia. Bueno, a partir de ese momento habrá alguna pregunta, supongo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que hacer o lo tenemos todo muy claro, muy claro, muy claro? Yo ya avanzo, ¿no?, que yo creo que es un abuso, efectivamente, el tema de las empresas de servicios agrícolas, me parece que es un abuso. El tema de las empresas de trabajo temporal, que nada tengo contra ellas, si se hace pues un uso correcto de ese tipo de contratación, pero a mí me llama la atención porque esa gran diferencia que hay entre Madrid, Barcelona, bueno, o Murcia y el resto de España, excluido Madrid, ¿qué pasa con nuestras empresas y qué pasa con la inspección? ¿Qué pasa con la inspección? Yo creo que con la inspección creo que no pasa nada. Y lo que pasa en esta región sí es algo que nos lo deberíamos de hacer mirar. ¿Y por qué digo esto? Tenemos una agricultura que no tiene elementos comunes con otras zonas de España, como salvo Almería o Huelva, que es una agricultura intensiva. Es una agricultura que requiere en momentos muy puntuales una grande cantidad de mano de obra y unas características muy singulares. Probablemente la legislación, que como todos sabemos es una legislación de carácter generalista y que cuando hablamos del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores estamos hablando de aplicación a empresas de hostelería, de comercio, de la minería, de cualquier sector, pues no aborden de forma específica la problemática del sector agrícola, de un sector agrícola intensivo como el que tenemos aquí. Pero no es menos cierto que no tiene ningún sentido lo que está pasando. No tiene ningún sentido que hayan empresas que no tienen ni un solo trabajador o un solo trabajador. Eso no es admisible o no lo consideramos válido en ningún otro sector de actividad, porque en la agricultura sí. Porque en la agricultura podemos permitir o considerar como válido que un agricultor o un empresario agrícola tenga una extensión enorme de terreno puesto en producción con un solo encargado y que en los periodos de clareo del árbol, si es arbolado, o de recolección o de plantación, eche mano de 200, 300 trabajadores. Su estructura empresarial requiere 200, 300 trabajadores de forma fija y continua. El fijo discontinuo, y tú lo sabes igual que yo, es una figura que fuera de Murcia se conoce bien poco, sí, en el sector agrícola y de forma muy puntual en otros sectores. Y en seguridad social también. Exacto, exacto. También. Exacto. A nivel nacional, me refiero. Aquí lo conocemos y sabemos que es lo que le da cabida a esa necesidad de trabajadores. No es menos cierto, y sabemos, y eso se nos ha dicho por las empresas, que los propios trabajadores, y sobre todo trabajadores extranjeros, no quieren ser fijos discontinuos. Y no quieren ser fijos discontinuos por varias razones. Primero, porque la retención fiscal en nómina mensual es menor si está contratado temporalmente. Las contrataciones temporales inferiores a un año tienen una retención del 2%. En segundo lugar, porque por corto que sea el contrato, si es temporal va a tener una indemnización al final del contrato. Y en tercer lugar, porque nadie le pone pegas para ir al paro, en el momento en que se queden en situaciones de inactividad. Es decir, los propios trabajadores son los que en muchas ocasiones le dicen no, fijo discontinuo yo no quiero ser. Pero el trabajador decide el salario, el trabajador decide el horario, el trabajador decide el tipo de actividad que hay que hacer. No. ¿Por qué tiene que decidir el contrato? ¿Porque nos viene bien? Pues quizá no. Lo que hemos comprobado, lo que hemos visto en muchas ocasiones es un uso excesivo y abusivo. Grandes empresas tienen la mitad de sus plantillas externalizadas. Y externalizada a través de TTs, de forma permanente los 12 meses del año, año tras año. Y eso no tiene ningún sentido. Y eso sí está ocurriendo específicamente en el sector. Yo quiero poner de manifiesto y decirlo de forma fuerte y clara, que en modo alguno tenemos nada contra las empresas de trabajo temporal. Yo lo he dicho. Las empresas de trabajo temporal, mi opinión personal, es la de que deben de ser las gestoras de la temporalidad, como ocurre en Europa. Pero la temporalidad entendida en su justo y estrictos términos. Y deberían ser ellas las organizaciones encargadas de gestionar ese tipo de contratación,
mientras que las empresas funcionaran con contratos indefinidos, como no puede ser de otra manera. La estabilidad en el empleo es algo que genera riqueza. La estabilidad en el empleo proporciona confianza a los trabajadores. Esa tesis de que el trabajador eventual es más productivo porque tiene miedo a perder el trabajo, hay que erradicarla, no tiene razón de ser. Un trabajador eventual es un trabajador menos formado, pero es que además la eventualidad lleva aparejada otras dificultades, como es la necesidad de repetir acciones formativas que cuestan dinero y que no sirven para nada, o la de machacar la vigilancia de la salud de esos trabajadores a los cuales se contrata 6 o 8 veces a lo largo de un año. Y le está haciendo pruebas médicas o diagnósticas que no tienen tampoco ningún sentido, incrementando costos por un sitio, cuando se podrían ahorrar por otros, porque un trabajador fideliza, un trabajador estable es un trabajador que va a dar mejores resultados, sin duda alguna, en las empresas. No tiene mucho sentido, y mucho menos el de las empresas de servicio. A lo mejor, Víctor, hace falta un poco de más de responsabilidad social, ¿no? ¿No tendrá que ver algo la responsabilidad social? La responsabilidad social ¿De alguna forma con esto? No, porque la responsabilidad social empieza donde acaba el cumplimiento de la ley. No, si yo conozco la responsabilidad. El jefe de la Inspección está hablando del cumplimiento de la legislación vigente, que es un tema muy serio. A partir de ahí podemos hacer toda la responsabilidad social que queramos, pero cumpliendo la legislación vigente en cada momento. Bien. En mi opinión. Yo quería darte la oportunidad acá de que hablásemos de la responsabilidad social. Pues a lo que digan mis compañeros lo contrario, yo lo tengo muy claro el concepto. Todo trabajador que entra en una empresa es fijo, punto. Inicialmente fijo. Eso es lo primero. A partir de ahí, hombre, ¿cuándo no es fijo? Pues váyase usted pues al contrato de medida de fomento del empleo, al contrato de formación, al de práctica, al de no sé qué, al artículo 15, pero fijo todo el mundo, salvo eso. Todo lo demás que no encaje ahí con lo que dice la norma, pues mire usted, pues es fijo, punto. La verdad es que, bueno, todos sabemos cómo funciona, ¿no? Todos sabemos cómo funciona el mercado de trabajo en esta región y en otras también, claro. La temporalidad malentendida es común a las 52 provincias de España. Pero sí es cierto una cosa, y yo les invitaría a que alguien con curiosidad y conocimientos de Excel se cogiera un convenio colectivo cualesquiera, contabilizara las bonificaciones fiscales a la contratación indefinida, contabilizara alguna ayuda que puede percibir de la comunidad autónoma por contratación indefinida, y en sectores subrepresentados más todavía, contabilizara alguna ayuda incluso municipal a la contratación indefinida, hiciera un cálculo de lo que cuesta la rescisión del contrato día por día. Y a lo mejor se llevan sorpresa, y eso hay que vendérselo al cliente. Y no utilizar la contratación temporal como periodo de prueba más dilatado del que la legislación establece, para ver si me conviene, si trabajas bien, si me gusta cómo trabajas, etcétera, 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 que es para lo que se utiliza realmente, en la mayoría de los casos. Bueno, pues si no hay pregunta más, aprovechando que hablas del ayuntamiento, vamos a organizar una jornada, aprovecho, con el ayuntamiento de Murcia también, pues sabéis que hay ayudas también, ¿no?, para la contratación. Normalmente siempre salen al final de año. Este año se nos ha dicho que se va a adelantar y vamos a tener pues una jornada con ellos para darnos a conocer ese programa de fomento del empleo del municipio de Murcia, en este caso, ¿no? También vamos a tener otras jornadas próximamente porque el SEPE está pidiendo, pues sabéis, muchas devoluciones, ¿no? Está reclamando aquella los descuentos que hacemos por la Fundación Tripartita, creo que es algo terrible lo que hay por ahí, y entonces vamos a organizar también unas jornadas también con el SEPE para saber los criterios exactamente, porque nosotros dimos a un compañero que le habían llegado 200 y pico mil euros a una empresa, para explicaron la cantidad de opciones que tenía, ¿no? Y estaba temblando, ¿cómo se va a temblar? Pero en fin, no me quiero extender más. Si no hay nada más, pues hombre, lógicamente, pues agradecer, Víctor, muchísimas gracias por contar con tu presencia y por darnos a conocer también ese máster en responsabilidad social, que yo creo que es muy importante para los propios despachos de los obradores sociales también, porque tenemos que concienciarnos y efectivamente yo creo que tenemos que ser transmisores de esos valores hacia las empresas que estamos asesorando. Yo creo que es el punto realmente importante para nosotros. Hombre, a María, pues ya nos conocemos muchos años, muchísimas gracias. Ya te he dicho que me ha encantado. A Diego Martínez Rafecas, como no.
Además, mucho cuidado, que es el jefe de inspección y director territorial. No, don Diego Martínez Rafeca es una persona, tengo que reconocerlo, ¿no? Dentro de los inspectores y de todo. Y don Diego Martínez Rafeca, no como jefe o director territorial, sino como jefe, como inspector de trabajo, siempre ha sido un hombre muy receptivo, con lo cual eso, en los tiempos que corren, hay que reconocer que es de agradecer. Y tú ya ves muchas veces por qué se puede decir esto. Hombre, y a mi tocayo Ruiz, a Francisco Ruiz, pues también, lógicamente, como siempre, agradecerle y sobre todo por ese esfuerzo que hace Mutua Universal por encontrar con los graduados sociales para la organización de esta jornada. Y como no, también a Miriam, pues también agradecerle, y he tenido el placer de conocerte. Y si no hay nada más, pues quedamos emplazados para otra próxima jornada. Y por supuesto esta misma yo espero, ¿no?, que en este caso Universal, pues que siga contando con los graduados sociales y con la inspección de trabajo para poder seguir organizando. Muchísimas gracias y hasta pronto.